con nosotros a través de Facebook. Y buenas tardes al equipo que siempre nos acompaña en este momento. ¿Cómo estás, Eduard? ¿Cómo estás, Alberto? Bien, sí señor, muy Bien, buena gracias, tarde. bien, Daniel. Hoy vamos a tocar un tema bastante importante en general, no solo en el municipio de Facatativá, sino a nivel nacional, y es el tema de educación. Para ello contamos con un invitado muy especial. Él es Juan David, ex Les Magister en Innovación Pedagógica y Educación. Entonces, Juan David, te concedo la palabra para que le puedas contar a la gente un poco más acerca de ti, quién eres, tu recorrido profesional y ya posteriormente sí damos inicio al programa que tenemos preparados para hoy. Daniel, Eduard, Alberto, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a los que están conectados en vivo. Mi nombre es Juan David Beltrán, soy abogado, especialista en Derecho Administrativo, tengo una maestría en Educación y una maestría en Gobierno y Política Pública. Hemos sido ciudadanos. Hemos liderado grupos ciudadanos que levantan la voz en relación con los problemas, con los debates públicos de Facatativá. Nos hemos dedicado a hablar de temas de educación, hemos participado en la construcción del plan de desarrollo actual del municipio y pues actualmente contribuimos con ideas que le sirvan a Facatativá en relación con el sector educativo. Muchas gracias, Juan David. Que es un honor para nosotros compartir estos espacios con personas como usted, con una proyección, una carrera profesional bastante recorrida y de la cual pues estos espacios se abren es para aprender precisamente de las personas. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos están viendo en este momento por nuestra página de Facebook, Diálogos Facatativeños. Agradecerles por darnos este espacio. A Juan David, muchas gracias por haber aceptado la invitación para hablar sobre este tema. Muchas gracias. Y bueno, entrando en materia, su merced, ¿cómo describiría, digamos, la situación actual de educación en el municipio? Pasa que si bien en el sector de educación se han tenido logros históricos, después de la Constitución del 91 se vino una gran ampliación de la cobertura y por eso hoy vemos que casi en todo lugar de Colombia hay una escuela y hay la posibilidad del acceso a la educación. Eso en términos de cobertura resulta que a mayor cobertura la calidad disminuye de manera casi que proporcional y por eso hoy deberíamos estar planteándonos un debate en relación con cuáles deberían ser las políticas para mejorar la calidad de la educación. Porque hoy, por ejemplo, Facatativá, un municipio certificado en educación, cuando nace la Constitución del 91 se viene un proceso de descentralización y algunos municipios comienzan, primero los departamentos con la ley 60 del 93 comienzan a descentralizarse, es decir, a asumir la competencia de la educación con el fin de que sea más pertinente para el territorio, porque si tomamos las decisiones acá en el territorio en relación con la educación, pues va a ser más pertinente la educación. Facatativá se certifica en el año 2008, comienza a prestar el servicio de educación en 2009 y con la educación pasa que la mayoría de las políticas son nacionales, las determina el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación y queda muy poco espacio para la autonomía de las entidades territoriales. Esa es una gran crítica que se le hace a la descentralización en Colombia, específicamente al tema educativo. Entonces hoy nos dedicamos, la educación está financiada con Sistema Nacional de Participaciones, que es un fondo que pone la nación. Entonces, y como ellos desde el gobierno nacional envían las políticas, diseñan las políticas, a veces esas políticas no responden a las realidades del municipio. Claro. Entonces comenzamos a ver, se hace únicamente lo que la ley dice que se haga. Esto es, digamos, ¿esta ley solo se rige a los establecimientos públicos o también a los establecimientos privados? El sector como tal funciona y las decisiones que tomamos en materia de política pública, por ejemplo la Secretaría de Educación,
tienen directa incidencia en los establecimientos oficiales. Ok. En el municipio tenemos 11 establecimientos oficiales con sus respectivas sedes. Al sector privado se le hace es un tema de inspección y vigilancia. Ok. Entonces está pendiente efectivamente que estén cumpliendo a cabalidad los parámetros estos nacionales. Entonces, ¿qué pasa, digamos, en Facatativá? Como la plata con la que se financia el sistema educativo, que además es muy reducida, es muy poca, hay un problema realmente en el sistema general de participaciones. Hoy se está haciendo una reforma, esa quedó como un compromiso del plan de desarrollo del nuevo gobierno de Gustavo Petro, hacer una reforma al sistema general de participaciones, un compromiso que venía en el plan de desarrollo también de Iván Duque, y no se ha logrado porque es difícil. ¿De dónde va a salir plata para dinero, sí. para el tema ya? Teniendo en cuenta que ya se invierte bastante en educación. Ustedes siempre ven cada año el presupuesto más alto es para educación, Sí. el presupuesto más alto es para educación, el presupuesto más... Y ese discurso pues termina, si bien es cierto, pues efectivamente las necesidades son infinitas. En temas educativos, inclusión, ruralidad, transporte escolar, programa de alimentación escolar, entonces... Es tan difícil la prestación del servicio que entonces nos dedicamos, municipios como Facatativá, exclusivamente a lo que se puede hacer. Y acá la apuesta real debería ser de a dónde como municipio también comenzamos a meterle plata, porque esto estamos hablando es, si queremos resultados, si queremos hacer cosas diferentes y nuevas, hay que invertir plata. Exactamente. Y lo que da la nación no es suficiente. Se puede decir entonces que uno de los grandes desafíos que afronta el próximo gobernante del municipio es precisamente el de ponerle un poco de cuidado más al tema educativo y hacer la inversión que le hace falta, porque nos estamos limitando, de acuerdo a lo que nos comentas, a seguir, bueno, uno, a que el presupuesto que tenemos para educación es el presupuesto general, que es el presupuesto que desde la presidencia pues emiten para educación. Y con eso hoy todos los colegios nacionales están trabajando y pues en este caso Facatativá. Pero entonces creo que uno de los grandes retos para el gobierno venidero es precisamente el de hacer una inversión más participativa, más grande a los colegios del municipio, precisamente para aumentar esa calidad de educación que se les está brindando. Así es, Daniel. Digamos que hay un dicho muy popular que es: donde el gobernante pone la plata, ahí está su corazón realmente. Uh-huh. Y yo creo que ahí, digamos que como ciudadanía, como futuros concejales que están en este tipo de decisiones, es el primer control político que uno hace, es dónde queda el presupuesto al inicio del año. Sí. Lo primero que hace el alcalde es pasar el plan de desarrollo junto a pues el acuerdo de presupuesto, y ahí se sabe dónde se van a invertir. O sea, no se necesita llegar a diciembre para decir qué se hizo, qué no se hizo, porque al inicio del año, donde está el presupuesto, pues ahí van a ir las inversiones. Y toca comenzar a exigir en municipios como Facatativá que haya inversión para educación más allá del sistema general de participaciones. Como con recursos propios Facatativá puede hacer inversiones si quiere hacer algo diferente, si quiere hacer algo innovador, si quiere apostarle a algunas cosas que le peguen al territorio. Tenemos instituciones educativas con vocación, con educación vocacional. El Colegio Cartanita es empresarial, el Colegio Juan 23 es agropecuario. Entonces, ¿cómo podemos apostarle? Porque tienen esas educaciones media técnica, porque tienen unas materias adicionales en el pensum, pero no pasa nada más allá. Es cómo podemos como municipio, sabiendo que efectivamente, por ejemplo, la vocación de nuestro territorio es agro, pues cómo hacemos para que las instituciones le apunten también a esa vocación y comenzamos a conectar todo, porque la educación tiene que ser transversal a todos los procesos administrativos, políticos y presupuestales del municipio, y cómo hacemos que efectivamente la educación se vuelva ese eje transversal para que comencemos a apostarle a las diferentes cosas que hay en el municipio, como el tema del territorio con esa vocación que tenemos agropecuaria, por ejemplo. Bueno, Juan, digamos en su experiencia, ¿sí? Profesional, ¿cómo cree que el tema de la innovación pedagógica ha impactado en el municipio de Facatativá? Ahí, por ejemplo, es muy importante entender que a veces confundimos innovación con invención y creemos que toca inventar algo, ¿no? La innovación a veces también es hacer algo que se está haciendo de otra manera.
Y eso también es innovar. Y yo creo que uno de los principios que necesita FACA en temas de política pública educativa es tener la capacidad de construir sobre lo construido, y no todo hacia atrás se ha hecho mal. Se han hecho cosas muy buenas, valiosas. Se ha hecho apuestas por el tema educativo. Vea, si me preguntan algo puntual que se ha hecho en innovación, hace pocos meses al Colegio Policarpa Salabarrieta se le entregó un invernadero con una última tecnología gracias a un convenio con la Embajada de Japón. Y esas son apuestas que le pegan. Por ejemplo, el Policarpa está haciendo hoy un proyecto fuerte en temas de innovación de técnicas agropecuarias. Entonces, si logramos efectivamente, eso requiere entonces que ya teniendo eso, le apostemos a otras cosas, porque también uno a veces escucha, por ejemplo, que el castigo por llegar tarde es irse para el tema de la granja, a echar asado, o sea, termina de ver de ser la vocación del colegio, termina siendo el castigo del colegio, claro. termina siendo eso. Entonces toca como todos los actores, porque además esto depende de todos. Tenemos, por ejemplo, con ese ejemplo que estaba poniendo del Policarpa, ya tenemos, digamos, infraestructura ahí. Sí. Ahora es cómo ponemos a los profesores, a los padres de familia, al rector, a los gobernantes, al alcalde, al consejo, a comenzarle a apostar realmente para eso, para que además no solo se necesita infraestructura, sino qué vamos a hacer con esa infraestructura, a qué le vamos a apostar, proyectos de verdad en grande, tener una visión a futuro de este tipo de situaciones que están pasando, porque hay pequeñas cosas que se van haciendo en todos los colegios. Cuando uno va y pregunta, todos hacen esfuerzos, los docentes con amor hacen cosas, el rector también quiere innovar, quiere hacer cosas, pero a veces, digamos, no hay esa manera de engranar todos esos esfuerzos para que realmente se vuelvan políticas y situaciones que se vuelvan realmente efectivas y que además cambien cambien ese chip realmente, y que comience a ser la educación un eje transformador en Facatativá, porque se quedan en esfuerzos pequeños, individuales, y no logramos que sean realmente, que todos esos esfuerzos pequeños se vuelvan una política pública educativa en Facatativá que procure realmente esa transformación en el territorio y en el municipio. Exacto. Yo recuerdo cuando me gradué, salí egresado del Colegio Cartagena, 2012, y teníamos, o el colegio tenía, no recuerdo si, no sé si en el momento lo tenga, y era una semana completa, se llamaba la Semana de la Feria del Producto. En esta semana se implementaban o se van a conocer los proyectos de grado que tenían los muchachos de 11 con la media técnica, ¿sí? Diferente, dependiendo del programa en el cual estuvieran, ¿sí? Y creo que ahí lo decía Juan David, creo que también falta es como motivar un poco más a los estudiantes y a los muchachos con estas ideas de proyectos, porque habían muchas ideas muy buenas, pero se quedaban ahí, se presentaban y listo, ya tiene su nota, ya tiene su requisito para poder graduarse y listo, pero se quedaba ahí en el papel. Muchos proyectos muy buenos. Exacto, Eduardo, porque en ese tema de la vocación que tienen las instituciones educativas, entonces como se convierte solamente en un checklist de tener 2 materias. Eso pasaba en el colegio de Cartagenita porque tiene vocación empresarial, ese colegio es empresarial. Entonces resulta que con eso, que es bueno, pero que no es lo suficientemente bueno para que sea un eje transformador y que realmente los estudiantes que salgan de ahí tengan esa vocación empresarial. Tal vez habría que comenzar a revisar el proyecto educativo institucional, que es, digamos, la hoja de ruta que tienen las instituciones educativas, y se puede reformar a partir de la participación de los estudiantes, de los docentes, de los padres de familia, para comenzar, por ejemplo, tal vez a hablar de emprendimiento más de empresario, de empresarial, y podría uno comenzar a hablar un poquito más de emprendimiento, que es lo que se habla hoy en el mundo y en Colombia, digamos, estamos hacia ese tema del emprendimiento. Entonces tal vez nos toca comenzarnos a involucrar como ciudadanía. La gente que participa, y es muy bueno estos espacios, ustedes, este es un ejemplo claro de esa participación ciudadana. A veces nos quedamos también creyendo que hay que cambiar el mundo para hacer algo, y son esos pequeños esfuerzos, es como miramos cómo nos conectamos todos. Ya hay
dos jóvenes acá interesados en espacios políticos, interesados además en el municipio. Entonces, que podamos superar esa coyuntura, que no se quede solo en la coyuntura electoral, si comenzamos también a participar en esos espacios y entender esas instancias que hay. Y por ejemplo, los proyectos educativos institucionales se pueden reformar y se pueden comenzar a hacer apuestas para que no se quede solo en esa semana y que eso quede como lo empresarial del colegio, sino venga, hagamos cómo conectamos a ese colegio, por ejemplo, con las empresas que hay en Facatativá, cómo conectamos a esos estudiantes y esos proyectos con inversiones de privado. Sí. Y dejamos de ver también, digamos, al privado como un enemigo y que solo lo público, y comenzamos a conectar efectivamente cómo podemos generar esas relaciones. Y yo creo que ahí es importante, por ejemplo, lo público. Las decisiones públicas y políticas son los que terminan siendo ese conector a veces entre ese tipo de proyectos, y cómo realmente no nos quedamos, porque yo creo que a todos nos pasó en el colegio, siempre había ese tema de un proyecto, y entonces uno se queda con ese proyecto y era la nota, y pasé la nota y coge lo que presenté y queda engavetado en algún lado de la casa o del colegio. Y es cómo podemos hacer realidad esos proyectos. Si no es ahí donde nacen las nuevas ideas, hoy estamos hablando el mundo está hablando de esas economías, o sea, son las ideas que salen así, hoy los jóvenes no quieren tener un empleo, por ejemplo, sino se lo quieren inventar, se lo quieren crear. Entonces, ¿cómo la educación no va a permitir? Es eso, y rompemos el chip para que efectivamente la educación no sea... Me acuerdo mucho cuando Jaime Garzón decía, todo el mundo llega saltando, feliz al colegio, y lo que termina haciendo el colegio es cuadriculando a todo el mundo en algo, y usted termina siéntese así, haga esto, párese así, y no realmente lo que debería hacer el colegio, que es impulsar los saberes que uno tiene, lo que a uno le gusta hacer y cómo podemos canalizar. Y para eso se necesita hacer una revolución educativa, pero una revolución educativa en términos de entender que se ha hecho mucho, que hoy tenemos cobertura. Por ejemplo, la mayoría, hoy tenemos educación pública hasta 11 asegurada. Sí. Que claro, si me siento yo con alguien que ve el vaso medio vacío, seguramente van a haber muchas dificultades todavía, porque muchos se tienen que salir a trabajar, por ejemplo. Muchos son hermanos mayores que terminan siendo cabezas de su familia. No hay transporte escolar en muchas veredas, y entonces, por más que yo tenga la escuela, el niño tiene que caminar una hora. Dificulta llegar. Hoy tenemos un programa de alimentación escolar que, si ustedes han escuchado, siempre hay escándalos con el tema del plan de alimentación escolar, porque es muy difícil que en el sector educativo se encargue de alimentar a los niños. O sea, en un país decente, y esto habría que decirlo así, pues el niño debería llegar con desayuno, y no debería ser el colegio su única fuente de alimentación. Pero pues hasta que logremos ese país, pues un programa como el de la alimentación escolar permite la permanencia en la educación. Eso es un programa de permanencia, de cómo yo aseguro que el niño no se me vaya del colegio. Y esas son las apuestas que hay que hacer. Hay que comenzar, por ejemplo, acá hay cupos en los colegios, hay que salir a la calle como Secretaría de Educación, como Alcaldía Municipal, a buscar los niños puerta a puerta para que ninguno se me quede sin escolarización. Porque así es realmente logrando que todos esos niños estén en el colegio, y además logrando entonces esa gran conexión, y que realmente la educación permita transformar las vidas. Porque si en algo yo estoy convencido es que la educación es la forma como hoy se transforma la vida de las personas. O sea, el lugar donde se nace no puede determinar las oportunidades que uno tiene en la vida, y la educación es ese primer motor, porque efectivamente usted tiene unas mejores oportunidades. Usted socialmente avanza si es educado, más allá de la plata, o sea, más allá de económicamente usted avanza teniendo un conocimiento diferente, más amplio, más completo, la curiosidad de leer, de investigar. Eso le permite, por ejemplo, ser un mejor ciudadano, le permite ser mejor votante. Una persona con educación vota mejor, y vota mejor porque indaga, porque pregunta, tiene criterio para porque elegir. Tiene un mejor criterio para elegir. Es muy difícil cuando efectivamente el voto depende de una necesidad, por ejemplo. La gente vota muchas veces por necesidad. Cuando ese dicho es muy popular, y es: la educación a usted lo hace un poco más libre. Sí. Y usted con libertad toma mejores decisiones, y eso, digamos que la educación tiene que ser ese motor. Y en municipios
como Facatativá la educación tiene que ser un eje transversal que transforme la vida de todos los niños. O sea, yo creo que la brecha social nace ahí. O sea, la brecha que hoy tenemos como país, que es una brecha de desigualdad enorme, nace porque hay niños con mejores oportunidades que otros. Y eso no está mal, a priori no está mal, pero es como lo público y donde se van los impuestos de todos los ciudadanos, logra que esos niños de los colegios públicos tengan las mismas oportunidades que los niños de los colegios privados. Y ahí ahí sí defiendo totalmente la competencia. Ya que en igualdad de condiciones todos comencemos a competir, es justo. Pero cuando hay una brecha, no es justo poner a competir a la gente, porque siempre va a ganar el mismo. Entonces, sí, claro. Eso, digamos que hay un filósofo estadounidense que dice que el capitalismo fracasó cuando el rico, por más estúpido que sea, sigue siendo rico, y el pobre, por más inteligente que sea, sigue siendo pobre. Porque entonces hay una brecha. No se está premiando el trabajo y el esfuerzo de la gente, sino que hay un modelo efectivamente que no permite el avance social. Y yo creo que si le apostamos a la educación, podemos romper esa brecha social que existe en Colombia y que existen municipios como en Facatativá. En Facatativá existe una brecha social enorme y hay que apostarle a la educación pública para que efectivamente ese pueda ser un eje transformador y entonces ya no reducirnos a terminar 11, sino cómo conectamos, por ejemplo, hoy los programas de gobierno deberían estar apostándole a esa transición que hay, porque ahí se pierde mucha gente, se pierden muchos jóvenes. La transición de la educación media a la educación superior, se pierde muchos jóvenes que luego pues no pueden acceder a la educación y ahí comienza a existir una brecha social y sigue permaneciendo la brecha. Es un tema que en alguna conversación yo tenía con algunos de los colegas que hoy se lanzan al consejo y es precisamente que hay un abandono entre 10º y 11 de los estudiantes cuando hacen precisamente esa transición a la carrera universitaria. Y sí debería existir un acompañamiento, un programa de acompañamiento de algún sociólogo o algún psicólogo que esté acompañando a estos jóvenes en una orientación vocacional. Porque lo que yo les comentaba hace mucho, digamos que acá en Colombia se volvió costumbre que usted estudia lo que usted le tocó estudiar. Y las personas en ese proceso pierden el amor o la vocación de querer hacer las cosas. Y yo siento que eso es hoy en día uno de los problemas más grandes por los cuales los malos profesionales nacen. Porque no hay como una pasión o una inculcación de, por ejemplo, usted sabe para tal cosa, entonces debe seguir desarrollando eso. ¿Sí? Entonces muchas personas se perdieron ahí. ¿Sí? Yo estudio lo que me tocó estudiar. Entonces yo siento que sí debe existir un programa y creo que eso se puede impulsar desde los proyectos de acuerdo en que haya un seguimiento en los últimos años de los estudiantes en los colegios, un acompañamiento vocacional que les ayude a ellos precisamente a despejar esas dudas y a identificar en qué cosas son buenos y cuáles encuentran pasión, ¿sí? Porque, por decir, hay mucha persona que no es buena con los números, o con la química, o con la física, pero sí son muy buenas con el balón o con el pincel, ¿sí? Y es algo a lo que toca apostarle aquí en otro momento. Pero algo que yo quería también agregar respecto a lo que hemos hablado con Juan David es también la falta de vocación de los maestros. Yo siento que hoy en día, y es entendible, ¿sí? Que otra parte que hay que salir a recuperar, a trabajar con ellos, a dar condiciones de calidad en su trabajo es a los profesores. Porque hoy en día siento que también se murió la vocación, ¿sí? E incluso hay colegios privados que son muy buenos, no vas a poner pues aquí a ninguno, pero sí hay colegios privados que yo estudio con profesores del colegio, que ni siquiera hemos terminado pregrado, ¿sí? En una carrera de administración de empresas, que no está orientada a la pedagogía. Entonces también, digamos, es impresionante ver hasta dónde se ha deteriorado el ejercicio de enseñar a las personas, ¿sí? Y siento que hoy en día el rol del profesor es voy, cumplo mis horas y me voy. Pero ahí es donde muere lo que tú decías hace un momento.
bueno, ¿y dónde queda ese proyecto? ¿Dónde queda esa idea? ¿Cómo los apoyamos? ¿Cómo hacemos esa pedagogía con los estudiantes para que se vayan descubriendo en el camino y demos luz al nuevo emprendedor, al nuevo abogado, al nuevo arquitecto? Entonces creo que esos son los proyectos de acuerdo que también se deben impulsar. Ponerle un poquito más de cuidado a la calidad del trabajo de los profesores en las dos áreas, tanto lo que ellos están dando a los estudiantes como las necesidades de ellos para que sean mejores profesores, así como hacer un acompañamiento vocacional a los muchachos que hoy en día están saliendo del colegio, precisamente para que, porque muchas veces pasa, o a mí me pasó, ¿no? Que me fui a hacer una carrera, en el proceso descubrí que no era. Total. Y era precisamente pedagogía. En el camino me di cuenta que no. Pero pues igual es tiempo valioso que se pierde. Y es más bacano cuando uno aprende a descubrir para qué es bueno uno y en qué uno debe incursionar en el camino. Para recoger un poco lo que dice Daniel, es efectivamente hay desde muchos componentes hay que apostarle y no sé, hay que seguirle apostando efectivamente a cada uno de esos componentes de la educación y efectivamente tiene que haber ese acompañamiento en esa transición de la educación media a la educación superior. Se requiere efectivamente un esfuerzo más del Estado. Ahí por eso yo al inicio decía, si me preguntan un diagnóstico de la educación en facultativa, puede ser que sea buena, pero es hasta ahí, porque hacemos justamente lo que nos toca hacer. No hay unas apuestas reales para que la educación sea un eje transformador. Entonces, como lo público hoy va hasta 11, entonces cuando usted se graduó en 11 lo logré. Como Estado, como institución, es listo, saqué un bachiller, cumplí. ¿Y qué pasa con la educación superior? No hay una apuesta real para que haya esa transición y además para garantizar la educación superior. Por eso hoy digamos que la educación superior, si no es pública, ahí están haciendo unos esfuerzos enormes, ya hay un actor legislativo, habrá que mirar cómo se va a financiar, etcétera, pero entonces toca comenzar a apostarle. Ahí se puede hacer un programa efectivamente de seguimiento y de transición a la educación superior de todas las personas que salen y eso apunta efectivamente a cómo por ejemplo nos conectamos acá en Facatativa con una universidad pública que es la Universidad de Cundinamarca, por ejemplo. Sí. Es nuestra universidad. Perdón, los interrumpo. Vamos a hacer una pausa pequeñita mientras resolvemos aquí un tema técnico. Sí. Perfecto. Y ya. Y pues yo aprovechando, pues mientras que Daniel nos colabora para leer las interacciones de las personas que hemos tenido, pues un chat bastante movido y pues también gracias a nuestro invitado. Inicialmente pues empiezo con los saludos, o bueno, los buenos deseos que nos envían las personas desde nuestro grupo de WhatsApp, por Angélica y Windsor, que nos envían emojis como de motivación, de felicitación hacia nosotros. Y pues estaba mirando el chat del Facebook de este en vivo, está muy dinámico y pues me parece interesante, entonces voy a empezar por algunos saludos que está diciendo la gente. Juan David Ospina dice saludos a mi gran amigo Juan David. Duarte Ramos, todo por la educación. Diana Patricia Galeano Bernal, doctor Juan David, me encanta ver cómo alguien que sabe el tema no titubea para hablar claro y conciso, el que sabe, sabe. Natalia Gil Barragán, en los colegios aún falta el tema de habilidades para la vida, si realmente se quiere una juventud preparada. Diomar Maldonado nos envía un emoji, bien, muchísimas gracias. Y nuestro querido compañero también, que estuvo hace 8 días, Guillermo Navarrete, nos comenta, excelente invitado y disertación sobre las brechas de la educación que son fundamentales y urgentes para resolver. Entonces, aprovechando a nuestro invitado especial, pues también algunas personas hicieron sus comentarios y sus preguntas. Entonces, para ver si nos ayuda pues a resolver las preguntas que tienen cada una de las personas. Por ejemplo, Carlos Rubio hace el siguiente comentario. Los municipios que intervienen en educación en el departamento tienen muy buenas relaciones con las empresas privadas. Las inversiones de los privados se concertan y se invierten en equipos padres
administración e instituciones. ¿Qué piensas al respecto? Sí, un saludo a todos esos personas que nos saludan y que están pendientes. Es un honor siempre, pues, que estos espacios sean acompañados, que se oigan, que se multipliquen. Había un comentario sobre educar para la vida que hacía, creo que Natalia. Sí, qué pena, te lo voy a repetir. Sí, efectivamente lo hace Natalia Gil. En los colegios aún falta el tema de habilidades para la vida, si realmente se quiere una juventud preparada. Sí, Natalia Gil, cuando habla de educar para la vida, está hablando de una de las condiciones que debe tener la educación y es la pertinencia educativa. Ujú. Uno debe educar en algo que sirva. Sí, claro. Y eso ahí hace que efectivamente tenga que existir un enfoque territorial casi que en cada municipio. Por eso el espíritu de la Constitución del 91 era que las entidades territoriales prestaran directamente el servicio educativo, para que pudiera responder a esas realidades y que no fuera desde un escritorio en Bogotá cómo se hacía la educación en cada uno de los territorios. Y ahí hay que apostarle. Educar para la vida es uno de los componentes más importantes hoy de las nuevas modalidades de pedagogía. Y es realmente, lo decía Daniel, no todo puede ser matemática, física y química porque eso tampoco es el mundo. Ujú. En el mundo existe, o sea, el mundo está Infinidad lleno de de infinidades de habilidades. habilidades, inteligencias, talentos, y hay que comenzarle a apostar a otro tipo de educación como es el tema del arte, del deporte, pero ahí también hay que romper otras barreras, porque no nos digamos mentiras. Usted llega a la casa y le dice a su papá, yo quiero dedicarme a hacer teatro, quiero dedicarme a ser futbolista, y hay una resistencia en muchos hogares aún, Sí. porque entonces si usted no es abogado, médico, ingeniero, si usted no le apuesta a esas carreras, entonces pareciera que usted va por mal camino. Y eso es falso. Pero para que eso también sea falso, ahí se apunta mucho, digamos, a lo que decía Carlos Rubio en los comentarios en relación con el tema de las empresas privadas. ¿Qué están pidiendo también las empresas? Porque digamos que tampoco se trata del idealismo de la educación, sino también la educación apunta a que efectivamente exista pues esa relación con las empresas privadas y que están hoy demandando para Es- que la oferta, digamos, también le apunte a eso. Pero cuando hacemos mucho de una misma profesión, Ujú. pues el tema es, por eso a veces criticamos mucho, no, que es que están pagando muy mal por un profesional, pues van a pagar mal si hay muchos de esos profesionales. Claro, eso es una ley económica transversal, ¿sí? Entre más demanda de Exactamente. profesionales exista, menor va a ser la aspiración salarial para uno de ellos. Y ahí hay algo que también me ha causado mucha curiosidad en estos años que yo he analizado, ¿sí? Y tengo mi muletilla de pronto con esa carrera, y son los profesionales en salud y seguridad en el trabajo. En algún momento, cuando en la norma anterior y el SENA empezó como con el auge que se debían educar profesionales en materia de salud y seguridad en el trabajo, eh, era porque la norma estaba como en esa forma que le está dando el gobierno nacional, ¿no? Y aparece, digamos, un instituto en especial y entonces empieza a educar, y 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 a educar. E incluso innovan la pedagogía con las cuales, porque ya, digamos, en un año hacían 3 semestres, entonces les ofrecían eso a los estudiantes. Tan, 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 tan. Pero impresionante, es impresionante la cantidad de promociones y de gente que ellos sacan respecto a esta carrera. ¿Qué pasa? Que como todo, esto se volvió un negocio, ¿sí? Entonces hoy en día esa es la forma de también dañar una carrera y dañar profesionales, porque hoy en día precisamente eso, hay una sobredemanda que las empresas mm, pagan o ya ni contratan, ¿sí? O sea, ya hay outsourcing o ya pagan por horas o ya no requieren el profesional porque hay exceso por todo lado. Entonces, sí, yo siento que eso también es una mala praxis. Y yo creo que también debe haber un lineamiento de vigilancia en ese sentido. Son fenómenos, digamos, históricos, sociales, que permanecen por cierto tiempo
y es muy difícil detener ese tipo de fenómenos. Digamos que en términos de educación superior, lo que hace la nación a través del Ministerio de Educación es netamente inspección y vigilancia porque existe la autonomía. Ujú. Y es uno de los principios y valores constitucionales que más se protege, digamos, en sede judicial, es decir, digamos, la Corte Constitucional en varios pronunciamientos ha sido muy clara en defender ese tema de la autonomía, de la formalización, por ejemplo, de un tipo de programa de esos. Y pues efectivamente son fenómenos que pasan que pues toca comenzar a mirar cómo se pueden corregir de acuerdo a las experiencias que tenemos. Y ahí, por ejemplo, para terminar, la idea que tenía ahí de cómo conectamos la Universidad de Cundinamarca, que es nuestra universidad, Pues que es sí. que es la universidad de nuestra región. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, todas las universidades públicas regionales son ejes importantísimos para los departamentos, para la región. No está pasando eso con la Universidad de Cundinamarca. Y no pasa eso con la Universidad de Cundinamarca porque tiene problemas serios. Está, digamos que de alguna manera, eh, la intervención política que se le ha hecho a la Universidad de Cundinamarca la ha afectado. Tenemos una gran dificultad, digamos, estructural, nosotros lo hemos venido revisando con varios líderes de Facatativá, con varios compañeros, el tema de que la Universidad de Cundinamarca sea una extensión y no una sede principal de la universidad y que pertenezca a la sede de De Fusagasugá. Fusagasugá. Ya hemos visto que ahí hay mucho por hacer. No es una tarea fácil porque realmente requiere una reforma en los estatutos. Nosotros lo hemos venido revisando, revisamos la ley 30, que es la de educación superior, pedimos concepto al Ministerio de Educación y es difícil porque se necesita voluntad política, pero hay, por ejemplo, actores políticos que hoy se paran en escenarios con candidatos a la asamblea, con candidatos a la gobernación, pues ahí están los espacios valiosos para uno comenzar a decir, porque yo sí creo que la política va más allá de los partidos políticos. La política es con las ideas que se tienen para efectivamente cumplir y transformar. Y una de las exigencias que deberíamos hacer como facatativeños es cómo buscamos las formas para que la Universidad de Cundinamarca, nuestra sede, sea independiente, sea principal, porque es que eso es la autonomía presupuestal y autonomía administrativa. Hoy si usted quiere hacer un programa, un diplomado, tiene que ir a golpear la puerta en FUSA a ver si dan permiso o no dan permiso. Ujú. Entonces, así es muy difícil cumplirle al territorio. Y la Universidad de Cundinamarca está para cumplirlo. Entonces es un tema de oferta. Si nosotros tenemos una gran matrícula que sale, porque por ejemplo, es una de las críticas que le hacen a la propuesta de Gustavo Petro del tema de hacer universidades. Para hacer universidades usted necesita matrícula porque ¿cómo la llena? Sí. Si usted hace una universidad en Catatumbo, ¿con qué la va a llenar? ¿Quién va a estudiar en esa universidad? Pues tiene que hacer alrededor toda una oferta de instituciones educativas de educación media para que todos esos muchachos que salen de 11 tengan la universidad efectivamente de Catatumbo y puedan efectivamente entrar a la educación superior. Pero entonces no es solo hago una universidad, sino es cómo hago para eso. Nosotros tenemos la Universidad de Cundinamarca, tenemos la matrícula, acá sale efectivamente cada año un gran número de bachilleres Y hay que sumarle, digamos, los bachilleres de los municipios vecinos. de los municipios vecinos. Acá hay que comenzar también no solo a mirar Facatativá hacia Sabana Occidente, sino cómo miramos a Facatativá hacia el Magdalena Medio, que es Puerto Salgar, Guaduas, cómo miramos también el Gualibá, que es Villeta, Albanza, Saima, etcétera. Cómo miramos también hacia allá, porque allá no hay la oferta. Sí hay demanda, evidentemente, porque salen muchachos que se gradúan de 11 cada año, pero entonces necesitamos oferta en la universidad, Sí. porque no hay la oferta suficiente. Deberíamos apostarle mucho a temas de ingeniería agrónoma, ese tipo de cosas debería apostarle a la Universidad de Cundinamarca y ahí todos como actores, ciudadanos, políticos, etcétera, debemos comenzar a exigir y tocar las puertas que haya que tocar para que efectivamente la Universidad de Cundinamarca sea un eje fundamental en la educación superior en el departamento. Claro que sí, digamos que estás frente a dos vecinos. Y sí, digamos que en el tiempo que hemos estado dentro de la universidad no hemos visto mayores cambios infraestructurales a cuando nosotros iniciamos y también es evidente que requiere una ampliación
requiere una ampliación urgente porque no da con la demanda de estudiantes. Y entonces entrar a hacer estos filtros, ¿no? De que se inscriben 1000 personas y pasan 50, se inscriben 1000 y extendiendo las jornadas pasan grupos de 100. Entonces es un compromiso lo que nos da Juan David hoy, al cual sean quienes lleguen a gobernar el municipio, deben acoger y darle prioridad. Y aquí la importancia de saber seleccionar muy bien a un candidato, ¿no? Deben haber candidatos transversales que piensen en todas las problemáticas del municipio, no aquellos que solo tienen una idea o están vendiendo una idea, sino que hay que tener en cuenta que el municipio requiere diferentes tipos de necesidades y deben ser atendidas. Ya para pasar a la siguiente fase del programa, nos adelantamos un poco con el espacio de preguntas y comentarios debido pues, a las dificultades técnicas, pero también teníamos programado un espacio de anuncios del programa. Entonces nos vamos a salir un momento del tema para dar estos anuncios. Entonces, dos anuncios importantes. El primero, recordarles que Diálogos Facatativeños nace como un movimiento que de cierta forma en un inicio buscaba mostrar a Eduard, mostrarme a mí como candidatos al consejo, va más allá de eso, independientemente de lo que pase aquí el 29 de octubre, el programa va a continuar, va a tener una segunda temporada porque precisamente se trata de abrir estos espacios para que la comunidad esté al tanto de muchas cosas que a veces no vemos y por lo cual nos volvemos indolentes. Entonces este es un movimiento social que tiene ese objetivo. Motivo por el cual, digamos que sí vamos a hacer otra especie de campañas, pero van a ser más desde el perfil personal, tanto de Eduard como del mío. Entonces, la siguiente semana van a haber 2 eventos. El día miércoles de la próxima semana va a haber un streaming desde la página personal mía, en este caso, en el cual vamos a tocar 2 temas muy importantes. Uno, el estar conectados con las personas y el 2, estar mostrando nuestras propuestas como aspirantes al consejo. Y el día sábado, desde el Facebook personal de Eduard, se va a estar haciendo el streaming de él. Y como segundo anuncio importante, estamos trabajando en un proyecto bastante importante. Aquí estamos terminando de hablar con el equipo para hacer esto de la forma más transparente posible. Pero el mensaje acá es que digamos que estamos en elecciones territoriales. Entonces no solo estamos eligiendo gobernador y alcalde, sino que se está eligiendo asamblea y consejo. Entonces, este proyecto que tenemos en mente, que de tener la autorización y el visto bueno hoy será anunciado la próxima semana, buscas que los aspirantes al Consejo de Facatativá dispongan de un espacio en el cual les comuniquen a las personas en un espacio de debate cuáles son sus posibles propuestas al momento de llegar al Consejo y cuál es su visión durante los siguientes 4 años. Entonces hacemos esos 2 mensajes desde ya para que nos ayuden a compartir y a difundir la información, porque en caso de tener el aprobado el visto bueno hoy, pues hay que empezar a coordinar la logística que se requiere para tal evento. Entonces, ahora sí entrando en materia nuevamente, con el tema de hoy que es educación, la siguiente pregunta, Juan David, pues tiene que ver mucho con este tema que estamos viviendo hoy en día. Entonces, estamos en época de elecciones territoriales. Como lo acabé de comentar hace un momento, estamos eligiendo gobernadores, diputados, alcaldes y concejales. Entonces, usted como experto en el tema de educación, ¿cuál es ese mensaje que hoy quiere dejarle a los futuros gobiernos? Y especialmente a aquellos que como nosotros hoy están aspirando al consejo. Daniel, el tema político es tan difícil en términos de qué es lo que se debería hacer. Por eso, pues digamos que como humanidad establecimos la democracia como esa manera de dirimir esas diferencias para que
sean las mayorías las que lo determinen, siempre con el respeto, evidentemente, de las minorías. Pero en política pública educativa y en política pública en general, ¿no? Para nadie es un secreto que Facatativá se ha quedado atrás de Sabana Occidente, se ha quedado atrás de Funza, se ha quedado atrás de Mosquera, que dejamos de ser esa cabecera municipal, que a pesar de ser capital de provincia, no parecemos capital de provincia, porque a Facatativá se dejó de pensar en grande. Y cuando se tuvo la oportunidad de tomar decisiones que realmente permitieran que Facatativá fuera un municipio pujante, líder de la región en muchos temas, las decisiones se tomaron mal. Por eso es importante, y eso lo digo, digamos, como un estudioso de la educación, hay educación ciudadana, hay educación política y hay que participar activamente en las elecciones. Y hay que votar por propuestas innovadoras, hay que votar por propuestas que realmente permitan entender que es muy fácil tratar de solucionar el problema de hoy. Pareciera, siempre nos encontramos cada 4 años propuestas de Mesías, de que van a acabar ya, que es que yo puedo hacerlo ya, que denme la oportunidad, y no nos permitimos propuestas a largo plazo, porque igual como ciudadanos queremos la solución ya, pero eso es lo que nos ha permitido realmente construir la Facatativá pujante y grande que todos queremos y soñamos, porque eso toma tiempo. Es muy difícil corregir las cosas que se han hecho durante mucho tiempo mal de un momento para otro. No se puede con el chasquido de los dedos, con un chasquido de dedos, transformar a Facatativá. Se requieren, y ahí yo diría, hay que leer los programas de gobierno, hay que escuchar a todos los candidatos, hay que escucharlos, hay que comenzar a escuchar estos espacios, y yo ahí los felicito y me honran el permitirme también escucharlos, también entender un poco qué está pidiendo hoy la juventud, cómo ven los problemas, porque efectivamente, a que cuando uno estudia un poco de política pública, alternativas de solución hay muchas. O sea, el problema de seguridad, hay muchas formas de solucionarlo. Total. O hay por lo menos muchas alternativas y depende mucho del enfoque territorial. No todas las violencias son iguales, no todas las inseguridades son iguales. Entonces es cómo apostamos a una propuesta realmente técnica, sustentada, rigurosa, que se piense la Facatativá a futuro, que comience a poner los pilares en el próximo gobierno, y para eso se necesita de todos. Exacto. Y no solo se necesita de políticos, hay que también ser claros, se necesita corresponsabilidad. Los políticos no nos van a venir a salvar, somos todos como ciudadanos, que es valioso que jóvenes ciudadanos digan, estos espacios de participación, tenemos que hacer parte de esos espacios para transformar, válido, es valioso, hay que hacerlo. Pero finalmente, después del 29 de octubre, queda solo un alcalde y solo 17 concejales. Pero acá seguimos viviendo más de 190,000 ciudadanos, habitantes. ¿Qué hacemos los demás? ¿Esperamos que 18 personas con sus secretarios y con sus funcionarios salven a Facatativá? Pues no va a pasar. Es entre todos, es cómo comenzamos a construir veedurías ciudadanas, cómo comenzamos a participar también en las decisiones públicas, cómo efectivamente el consejo lo hace mejor que lo ha venido haciendo, cómo el alcalde que quede lo hace mejor. Y hay que pensarnos a Facatativá en grande. Hay propuestas interesantes. Hay una propuesta que leí en el programa de gobierno de Óscar Villalba, que dice que hay que hacer un centro de innovación y tecnología. Centro de tecnología e innovación para la región. Y yo creo que es una propuesta interesante en los términos que estamos hablando acá en esta mesa, para que efectivamente podamos ser ese eje articulador de toda la región, y que Facatativá sea realmente, pueda volver a ser lo que fue Facatativá en su momento, y que vuelva a ser líder de la región. Entonces yo creo que hay que apostarle a eso, hay que apostarle en grande, hay que apostarle a la educación ciudadana, a votar bien,
Entonces no podría ser otra invitación diferente a que se vote a conciencia. Hace 4 años un grupo de amigos hicimos una propuesta de votar a conciencia y sacamos varios videos de que la gente vote a conciencia. Eso es lo único que podemos hacer, digamos, en términos electorales, es votar a conciencia. Votar por gente buena, por gente que realmente le esté apostando a una facatativa mejor. Y no nos podemos tampoco decir mentiras. Hay mucha gente que solo busca intereses particulares. Es cómo logramos como ciudadanía identificar esos fenómenos y pues no hay que votar por eso, porque efectivamente Vamos a seguir igual. vamos a seguir igual y Facatativá no puede seguir en ese camino porque estamos llegando casi que a un punto de no retorno. Claro. Porque así como digo, hay que pensar en una propuesta a largo plazo, una visión de futuro a 20 años que realmente comience con poco a poco a hacer las transformaciones, pues va a llegar a un punto donde ya no nos vamos a demorar 20 años para volver, si van a ser 40, 50 y eso comienza a convertirse y hay situaciones, nosotros vemos municipios hoy que son difíciles, que tienen bastantes dificultades. Facatativá va hacia allá, toca corregir ese rumbo y es pues mirando hacia adelante y no hacia atrás y toca comenzar efectivamente a construir entre todos la Facatativá que queremos. Por eso decía al inicio del programa, más allá de los partidos políticos, de la ideología tal vez, por ejemplo, que hay en lo nacional, pues Facatativá yo no creo que esté dividida en izquierda, derecha o centro, sino Facatativá está dividida tal vez en gente que quiere a Facatativá de manera honesta y que quiere transformarle, que quiere aportar a esa transformación, y gente que quiere seguir viendo a Facatativá como la caja menor de unos intereses, y pues eso No puede seguir siendo. puede seguir siendo, y hay que tener la dignidad y levantar la cabeza y pues efectivamente participar. Yo sí quiero a Eduard y a Daniel efectivamente felicitarlos. Tal vez hubo generaciones como la mía en la que no nos atrevimos a participar en esos espacios y terminamos cediendo espacios participativos que hubiesen sido importantes en su momento, y qué bueno, ojalá muchos jóvenes, yo entiendo que hay muchos jóvenes participando en esta contienda de varios partidos políticos y eso es valioso y hay que impulsarlo, y que este tipo de espacios sirvan para construir una mejor ciudadanía, creo que es lo que nos va a permitir ser un mejor municipio. Muchas gracias, Juan David. Esas palabras son bastante alentadoras, especialmente para nosotros. Aprovechando el momento, entonces, Eduard nos recuerda y les recuerda a las personas que nos ven en este momento y quienes van a escuchar el podcast posteriormente, cómo votar por usted este 29 de octubre. Bueno, sí, Daniel, gracias. Bueno, les recuerdo que estoy en la lista de la coalición UMIRA. Va a estar el logo en el tarjetón de consejo municipal. Va a estar el logo del Partido de la Unión en la parte de arriba. Abajo el logo del Partido Mira. Y con el número 8. Para que este 29 de octubre, como lo dice Juan, votemos a conciencia, votemos por una visión de futuro, votemos por que Facatativá empiece, digamos que no sigamos destacando más, sino que fomentemos o dejemos los pilares para que en un futuro estemos mucho mejor. Y así como lo dice Juan, no son solo el alcalde y los 17 concejales, sino realmente somos todos quienes podemos lograrlo y lo vamos a lograr con la bendición de Dios. Muchas gracias, Eduard. La mejor de las suertes. Bueno, entonces yo también les recuerdo, este 29 de octubre van a buscar este loguito en el tarjetón y van a buscar el número 2. De esa forma me estarían apoyando, estarían votando por mí. Listo, y no siendo más, muy agradecido con todos los que nos están viendo en este espacio, a los que comentaron, reaccionaron a este video, y recordarles darle like a este video si les gustó, darle me gusta a nuestra página y seguir apoyando nuestro contenido para que nosotros podamos seguir más adelante. Y como lo decía Daniel, a mitad de nuestro podcast, la intención es seguir con una segunda temporada y seguir llevándole a ustedes información, llevándoles contenido con el fin de informarnos y estar siempre al pendiente de todo. Juan David, sus últimas palabras ya para despedir el programa. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación, a todos los que nos siguieron. Ahí veo varios
comentarios de amigos, ese interés que puede surgir de la ciudadanía con este tipo de programas, creo que son los que forman, repito, ciudadanía, y eso es lo que termina formando también buenos escenarios políticos, públicos, y nos va a permitir a todos como facatativeños pues vivir en un mejor municipio. Agradezco a los que nos siguieron en Facebook, a ustedes por la invitación, y pues que sigan construyendo, muchachos. Esto es entre todos. Así es. Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Listo. Hasta luego a todos. Muchísimas gracias por seguirnos. Y feliz tarde, noche.